Lo primero que tenemos que tener claro es que la democracia no se puede detener y la democracia no está en cuarentena. ¿Qué es democracia? Que todos seamos iguales y todos tengamos características iguales dentro de un país para poder salir adelante. ¿Cuál es el conflicto que tenemos ahora? Se está esperando ese censo poblacional y ese registro nacional de las personas emitiendo una tarjeta de identidad, cosa que hasta el momento los comisionados han garantizado para finales de año. ¿Qué es lo que esperaríamos nosotros? Que este proceso se pueda concluir, que podamos realmente llegar a unas elecciones primarias en marzo, que deben darse. En este momento, Marvin, no se puede decir que no van a haber elecciones primarias. Y aquí pasa por dos responsabilidades. Una, el Registro Nacional de las Personas garantizando ese censo, garantizando esa identidad. Dos, el Consejo Nacional Electoral garantizando la convocatoria en septiembre como está en el cronograma electoral. Y tres, los partidos políticos asumiendo la responsabilidad que les corresponde de este proceso. ¿Qué pasa? Los partidos políticos están delegando a la autoridad electoral la responsabilidad y no están asumiendo lo que a ellos les corresponde, garantizar la transparencia de los procesos. Ahora, cuando en el Congreso Nacional y los que asumen los liderazgos de algunos partidos políticos, un día dicen sí estar de acuerdo con la segunda vuelta, otro día dicen no, hay que ver cómo se va desarrollando en estos procesos. No tenemos nada claro los hondureños, licenciados, para no vivir eventos anteriores de procesos electorales. Yo creo que aquí hay que identificar dos cosas. Uno, Marvin, es que la nueva ley electoral se está haciendo bajo conceptos políticos de negociación. Es decir, tres partidos políticos y algunos pequeños dialogando entre sí en cómo debe quedar la ley. No es una discusión 100% técnica, lo que nos lleva a tener una ley electoral muy politizada y con muy poco enfoque técnico. Sin embargo, esta nueva ley electoral que no ha visualizado segunda vuelta y reelección, que son temas torales. La población es lo primero que va a preguntar, la reelección, segunda vuelta, y es lo que no se ha discutido, es lo que debe llegarse a un acuerdo. Y teniendo en cuenta las experiencias de años anteriores con la crisis 2017 por la reelección, lo que debería quedar definido de primera mano es esto. ¿Cuál debe ser el acuerdo? ¿Cuándo y dónde se va a aplicar una consulta al pueblo hondureño para preguntarle si está de acuerdo con la reelección y la segunda vuelta y tocar los artículos de la Constitución? Mientras eso no pase, no va a haber una reforma electoral acorde a las necesidades del pueblo. Aunque en el tema de la reelección ahí no hay nada que discutir porque sigue siendo ilegal según el texto constitucional. Bueno, es que la Constitución define que no puede haber reelección y constitucionalmente no lo hay. Se ampararon a un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que no precisamente habilita la reelección, pero la reelección es un hecho consumado y no podemos cerrar los ojos y decir de que en Honduras no hay reelección porque tenemos un presidente reelecto. Es decir, en el marco de esto, ¿cómo evitar los conflictos a futuro? ¿Cómo evitar que otro presidente después se quiera reelegir nuevamente amparado en un dictamen que no se puede siquiera reglamentar porque no es ley y no está en el diario, publicado en el diario de La Gaceta? Es decir, necesitamos mejorar las características democráticas electorales del país para evitar conflictos. Después de esta pandemia, el pueblo queda sumamente golpeado y un conflicto político sería el acabose de nuestra sociedad. ¿Cómo evitar un acuerdo político obviando el texto constitucional? Es que ese es el punto. Al final son políticos dialogando sobre los acuerdos políticos a los que pueden llegar. No hay realmente una discusión en beneficio de las grandes mayorías, aunque esta ley electoral va a ser aplicada y ejercida por las grandes mayorías. Entonces yo lo que creo es que en ese acuerdo político, que es inevitable y que va a pasar y que se está dando, realmente tomen en cuenta las dos preguntas que la gente le preocupa. ¿Va a haber reelección y va a haber segunda vuelta y cómo va a ser? Ahora, para concluir, pero cuando hay políticos que dicen sí, vamos a las primeras elecciones, a las primarias, pero con sexo electoral y con una nueva identidad, eso es casi imposible según las autoridades del Registro Nacional de la Persona. Al contrario, el registro dice que lo van a tener a diciembre y nosotros tenemos la fe y creemos de que pueden lograrlo, pero en caso de que no se pueda hay que tener el plan B porque las elecciones deben estar en marzo. Es decir, ¿qué es lo que debe hacer el registro de las personas? Encontrar siquiera un proceso de depurar el registro poblacional actual, que lo podamos cruzar con la identidad vigente y que podemos determinar quiénes están en Honduras, quiénes no, quiénes están muertos y quiénes no, aunque sea que votemos con la misma identidad. Pero no podemos tener la excusa que porque no hay identidad y no hay censo, no hayan elecciones primarias. ¿A quién le conviene que no hayan elecciones internas? Bueno, a los partidos que no quieren contiendas dentro de ellos. Recordemos que los partidos son los primeros llamados a ser democráticos. Y si van a haber 2, 3, 15, 20 corrientes dentro de los partidos, deben haber elecciones primarias. Pero si los partidos, que son 3, los que tienen posibilidades de participar en un proceso interno, no quieren, aduciendo que no hay identidad, es que no quieren democracia dentro de su partido. Entonces yo diría que los partidos deben garantizar esto, la participación, la equidad y el acceso a oportunidades dentro del partido. ¿Y cómo evitar el fraude que se da a lo interno de los partidos? Por ejemplo, vimos experiencias de 2 de los partidos grandes, el Partido Libre y el Partido Nacional, donde el descarado
fraude electoral fue más que evidente. Bueno, es que hay una responsabilidad grande del Consejo Nacional Electoral, quien recibe las actas, las procesa y las publica. Pero también hay una responsabilidad entre los partidos. ¿Quiénes están en las mesas, Marvin? Los representantes de los partidos. Son los mismos miembros de los partidos. ¿Quiénes cuentan los votos? Son los mismos miembros de los partidos. ¿Quiénes llenan el acta? Los mismos miembros de los partidos. Es decir, hay una responsabilidad en la recepción y transmisión por parte del CNE. Pero los partidos políticos deben garantizar la transparencia. Si entre ellos mismos se hacen fraude, ¿qué podemos esperar en general? Es decir, aquí hay una responsabilidad que no pueden evadir, y es que los partidos deben garantizar la transparencia dentro de su propio proceso y evitar que dentro de su propio partido se estén hablando de fraudes entre uno y otro candidato que al final de al cabo son el mismo partido.